pues obviamente yo me vengo sin equipo, sin nada, entonces vendo mi carro, vendo mis cosas, vendo todo para poderme hacer de pequeños equipos. Que anteriormente te decía, come bien, aliméntate bien, ¿sí? No necesitas vitaminas, tus vitaminas están en la alimentación. Hoy en día, si te digo aliméntate bien, pues te vas a alimentar de pesticidas, te vas a alimentar de hormonas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Aníbal Ponce. Bienvenidos una vez más al Estudio de Contexto y a esto que es Platicando con, el espacio en el que escuchamos a estas voces que nos enseñan, que nos inspiran y que también nos hacen reflexionar. En esta ocasión tenemos a un invitado especial. Su nombre es Luis Dante Lagunas Zúñiga. Él es médico cirujano y partero, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El día de hoy se encuentra con nosotros y si quieres saber acerca de su historia, sus ideas y su forma de ver al mundo, quédate con nosotros que ya empezamos. Esto es Platicando con. Bueno, pues ya estamos aquí en esta parte de la entrevista con mi querido Luis Dante Lagunas Zúñiga. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Gracias. El placer de que estés aquí es mío. Estamos bien también, muchísimas gracias. Y bueno, para la gente que no te conoce de nuestra audiencia, Luis, háblanos un poquito de ti. Claro, mira, yo, orgullosamente patzcuarense, ¿sí? Soy originario de aquí de Pátzcuaro. Soy médico general, hice medicina general en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia. Egresado de la Michoacana, orgullosamente, como médico cirujano y partero. Posteriormente hago una especialidad en fisioterapia y rehabilitación, que mi idea era trabajar en urgencias médicas. Lo mío era prácticamente de urgencias. Okay. Yo desde los 12 años aquí en Pátzcuaro formé parte de grupos de rescate y radio organizado de auxilio, que eran ambulancias aquí en la localidad. Y desde entonces, desde los 12 años, yo ya traía la intención de estudiar medicina, ¿no? Esta era la intención de ayudar a la gente. Estudio medicina, mi idea era hacer urgencias médicas, pero pues bueno, por azares del destino y todo, me voy al área muy diferente, ¿no? Al área deportiva. Sí. Me voy al área deportiva, trabajo en Fuerzas Básicas de Monarcas Morelia. Okay. Inicié trabajando con sub-17 y sub-20 de Monarcas Morelia. Ahí me nace las ganas de trabajar el área deportiva en cuanto a lesiones deportivas. En este caso yo veía mucho pues, lesiones en los jugadores, en los futbolistas, de rodillas, de los meniscos, columnas, desgarres musculares. Hago la especialidad y me nace más la parte de la necesidad de ver al paciente más integralmente. Okay. Entonces me meto a hacer estudio de medicina regenerativa celular. Me vengo a Pátzcuaro, sí, a trabajar. Termino con el club, con Monarcas. Una muy buena etapa, muy bonita etapa en eso. Entonces el reto era hacer yo mis propios tratamientos, mis propios trabajos, ¿sí? Me vengo a Pátzcuaro realmente con una gran encomienda en la parte de decir, pues bueno, voy a Pátzcuaro, ¿qué voy a hacer allá? Sí, claro. Sí, como que no veía mucho el campo laboral en esta parte. Entonces me vengo y pues bueno, empiezo a trabajar en el área médica poniendo un pequeño consultorio. Ok, Luis. Bueno, antes de pasar a esa parte voy a regresarme un poquito. ¿Por qué medicina? ¿Dónde nace este tema del gusto por la medicina para Luis? Fíjate que, como te decía, a los 12 años yo ya estaba en las ambulancias. A los 12 años empecé, no me subían a las ambulancias prácticamente porque era menor de edad. Pero sí tenía la intención, bueno, ellos me invitaban a que solamente estuviera con ellos viendo cursos, viendo cómo atendían a los pacientes. Okay. Y mi primer servicio de emergencias fue como a los 13 años, ¿sí? Que realmente no había, fue un accidente donde no había paramédicos, solamente había 2 paramédicos, me acuerdo, y el operador. Y me dicen, vente, vámonos al accidente. Me dicen, no vas a hacer nada más que vas a cargar. Ok. Entonces ahí cuando veo el accidente, que fue un accidente muy grande, veo la necesidad bueno, yo le decía a mi amigo, le decía, oye, pues atiende al paciente, y él pues, realmente decía, es que no le puedo hacer nada. Sí. Entonces yo decía, pues ¿cómo no vamos a hacer nada? Entonces desde ahí empiezo yo a tener la espinita de decir, no, yo tengo que saber qué le tengo que hacer al paciente. Sí, claro. Y empiezo a estudiar, yo me iba a Morelia desde los 3, 14 años, agarraba el autobús y me iba a Protección Civil, a rescate ahí en Morelia, a tomar los cursos de primeros auxilios.
tomaba cursos de primeros auxilios y yo venía y les daba cursos de primeros auxilios a mis compañeros. Y desde ahí nació la espinita de estudiar medicina. Ok, entonces, bueno, ya hay una trayectoria de conocimiento, entonces, bastante larga desde esta parte de la atención de primeros auxilios. Exacto. Ok, me estabas diciendo también que entraste a trabajar, bueno, a las fuerzas básicas del Monarcas Morelia. ¿Qué tan difícil fue para Luis entrar? ¿Cuáles fueron los retos? Porque ahorita hablaste también de que el reto, pues, estaba ahí presente. ¿Cuáles eran estos retos? ¿Qué tan complicado fue para Luis llegar a ese espacio? Fíjate que sí, el reto de entrar, obviamente el entrar a un club deportivo, en este caso pues futbolístico, primera división, cualquier club, todo mundo quiere entrar como médico, ¿no? Todos quieren estar en el área deportiva, ¿no? Estar en la farándula, viendo jugadores. Sí fue un reto al entrar. Yo trabajé en el Hospital Memorial por 2 años. Ahí conocí al doctor Trejo, que fue que era el médico, que era el director médico del club. Y ahí lo conocí y él me invitaba, me decía, oye, vente conmigo a trabajar. Y yo le decía, doctor, pues yo trabajaba en el Memorial y trabajaba en el área de urgencias. Entonces yo le decía, doctor, pues yo fútbol y urgencias como que no se da, ¿no? Sí. Entonces, el área de urgencias es un área demasiado estresante, demasiado, te estás todo el tiempo con estrés. Sí. Entonces decido tomarme, antes de empezar a hacer la especialidad, digo, bueno, me voy a tomar un año sabático y me voy a ir al club. Entonces el reto también era entrar al club. Entonces le hablo al doctor y le digo, oiga, doc, ¿puedo entrar? Y me dice, pues es que hay demasiado, ahorita ya no hay tanta oportunidad de entrar. Entonces me dice, vente, vas a hacer un examen, vas a hacer un proceso, y si quedas, pues bueno, bienvenido. Entonces me tocó hacer todo un proceso, con 10 médicos que estaban de oportunidad, con médicos muy capacitados también, ya más enfocados al área de deportiva. Y yo iba en el área de urgencias. Entonces metí un proyecto, hice un proyecto en el cual me lo aceptaron, que fue de la forma que entré, un proyecto para ver las lesiones más comunes en el deporte. ¿Sí? Okay. Que en este caso me enfoqué mucho a los zapatos de fútbol. Okay. ¿Sí? Y ahí entré. Ramón Morales en ese entonces fue el que me comentó, que me ayudó, que fue el que me dio la oportunidad también, que me dijo, vente, este proyecto es bueno y lo vamos a implementar para tener menos lesionados en el deporte, en el campo. Y así fue como entré al club sin saber, realmente, te soy sincero, yo no sabía absolutamente nada de fútbol. Ok, o sea, tú estabas ajeno a esa parte. Sí, dices que venías de urgencias. Completamente ajeno. Es más, yo el primer día que yo llegué al campo, llegué de vestir con corbata y todo, y pensaban que yo era un directivo. Sí, por supuesto. Pensaban, viene uno de los directivos. Entonces, pues no, yo soy el médico, y me veían, médico, o sea, pues aquí vienes en pants, en short. Sí, claro, sí. Pues bueno, fue la primera vez que entraba, y pues de ahí duré 5 años. 5 años trabajando para las fuerzas básicas. Con fuerzas básicas de Monarcas. Ok, y sí, me imagino que la competencia para poder entrar entonces pues era vasta, porque tienes razón, yo creo que todo el mundo quiere estar en esos espacios, claro, justo por el contacto con lo que tú decías, sí, de la parte de la fama. Con los jugadores, realmente sí conoces pues mucho el ámbito deportivo, muchos jugadores, que te soy sincero, también yo no conocía jugadores, sí, claro. Realmente me decían, ¿es tal jugador? Y yo, pues, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Y muchos amigos, oye, trabajas en Monarcas, que una playera, que esto y que el otro. O sea, yo decía, bueno, ¿por qué tanto fanatismo? Sí. Y cuando empiezas ya a trabajar, que empecé ya con el tiempo, pues ya te das cuenta que realmente todo lo que involucra a un club, ¿no? Tanto la impresión con jugadores, los costos de los jugadores, sí, el que no se lesionen, tu responsabilidad que tienes ante un jugador, porque yo tenía responsabilidad tanto de sub-20 como de primera división. Había jugadores que se lesionaban de primera división y los teníamos que rehabilitar, ¿sí? Entonces, y son jugadores que tienen que estar, pues, en una semana, en 2 semanas. Sí, listos para lo que viene. Esos eran los retos principalmente ahí, de que tienes que hacer un buen trabajo. Yo al iniciar, cuando empecé, pues realmente, pues yo llegué del área de urgencias y yo decía, pues aquí nadie se fractura, aquí nadie hay sangre, aquí no. Entonces, esa fue también otro reto de decir, bueno, pues este es un área diferente, y me empecé a estudiar. Empecé por parte del club, empecé a hacer varios cursos y tuve la oportunidad, pues bueno, de hacer una especialidad en fisioterapia. Hice la especialidad y pues me gustó tanto que dije, pues sí, esto es muy bueno. Ya enfocándolo yo en mi área médica, pues ya me fui a
a otras áreas ya viendo la parte no solamente deportiva, sino viendo la parte médica. Sí, por supuesto. Y fíjate que comparto contigo esta situación de no saber mucho del fútbol. Tú ahorita ya sabes mucho más que yo, por supuesto, por el contacto. Pero yo también tengo amigos que se saben los nombres de todos y saben, no sé, o sea, infinidad de cosas que yo nunca he entendido. Y a mí me preguntaban y siempre me criticaban por eso. Es que tú no entiendo un cacahuate. Entonces creo que te entiendo en esa parte cuando llegaste allá. Claro. Ok, entonces después de todo este proceso de haberte metido a esta situación de Monarcas, tú decides venirte a Pátzcuaro. Y entonces, pues, trabajas como independiente acá en Pátzcuaro, ¿cierto? ¿Cómo es este proceso y cómo te fue al tomar la decisión de venirte a Pátzcuaro como independiente? Claro, mira, cuando llevaba los 5 años, no sé si me dices que no, en el área deportiva del fútbol no hay mucho conocimiento. Sí, pero tú dale, pero te explico la audiencia más sabe. o menos, exactamente. Fue realmente una decisión muy drástica y afortunadamente fue la mejor que pude haber tenido. Okay. Al momento de estar yo ya los 5 años en el club, no sé si recuerdas o habrás escuchado que Monarcas se divide compran Atlas en Guadalajara. Sí, entonces parte del equipo se va a Guadalajara y parte del equipo se queda en Morelia. Entonces ya con la esperanza de que de que ya había 2 clubs, ¿no? Que eran de TV Azteca. En este caso, yo me quedo en el área de sub-20 y con expectativas a subir a primer equipo como auxiliar, como auxiliar médico. En este caso no se dan las cosas. Con el otro equipo que se fue a Guadalajara, hablo con la directiva y les comento que pues mi intención era pues seguir un crecimiento, ¿no? Claro. Deportivo en este caso y médico. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Espérate 6 meses en lo que terminamos el proceso acá, el torneo, y te vienes a Guadalajara y te vienes acá a trabajar con nosotros. Y yo, perfecto. Entonces digo, 6 meses, ¿qué voy a hacer en 6 meses? Sí, claro. Me regreso a Pátzcuaro, vengo a Pátzcuaro, estoy 6 meses acá y ya posteriormente me voy. Entonces llego aquí a Pátzcuaro y empiezan amigos de, oye, ¿estás aquí? Hoy tengo un amigo que está lastimado de la rodilla, del tobillo, hoy te mando y yo, sí, pues mándamelo en lo que estoy aquí. Yo lo revisaba, lo valoraba, le daba su tratamiento y le daba indicaciones. Y empecé a ver en el transcurso de 4 meses, empecé a ver que había mucho lastimado, mucho lesionado. Y que me mandaban muchos. Entonces decía, puede que sí se tenga alguna oportunidad aquí de hacer mi trabajo. Entonces en eso, pues decido, ¿qué hago? ¿Me quedo en Pátzcuaro o sigo mi camino en lo deportivo y me voy a Club Atlas? Entonces, la decisión al final fue, me voy a quedar, hablo con la directiva en Guadalajara, les doy las gracias, muchas gracias, pues voy a hacer mi emprendimiento y pues a ver cómo nos va. Y desde ahí empecé, me vine a Pátzcuaro, no tenía una camilla como tal, mi camilla eran dos mesas, que las juntaba, un colchoncito, y los empezaba a valorar, empezaba a tener pacientes y gracias a Dios empecé de poco a poquito a ver pacientes y se fue haciendo la difusión. Realmente no ocupé hasta cierto punto el hecho de poner un anuncio o algo, de anunciarme. Todo fue en base de boca en boca que se fue dando. Y hasta la fecha lo he tenido, hasta la fecha hemos tenido esa parte de que no tenemos como tal una publicación como tal. Ya en algunos aspectos, en algunas cosas sí lo hemos tenido, porque la gente está muy mal informada, no hay una información adecuada de lo que uno hace aquí. Tratamientos celulares que se hacen aquí en Pátzcuaro, mucha gente dice, ¿cómo se van a hacer en Pátzcuaro? ¿Cómo hay aquí? Pues sí, eso y muchas cosas hacemos acá. Sí, justo que ahorita vamos para allá porque precisamente la gente no tenemos información a la mano, pero tampoco somos muy compartidos. Digo, qué buena onda que a ti te ha tocado este tema de que de boca en boca se van compartiendo. Eso también nos habla de un buen trabajo, definitivamente, porque ahí hay una medición. Pero sí, la gente muchas veces no tiene una idea de lo que puede hacerse en Pátzcuaro, lo que se puede encontrar. Y caemos en esta situación de querer a fuerza buscar fuera. Sí. Normalmente la capital, que bueno, pues es más socorrida en ese sentido, porque también la percepción que tenemos de que es más grande, de que hay más cosas, bueno, pues nos lleva a creer que no tenemos aquí en Pátzcuaro lo que se puede encontrar allá. Pero qué bueno que estás hablando de esto, porque me hablas de tratamiento regenerativo celular. Claro. Ahorita quiero que ahondemos un poquito más, pero quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo llevas entonces actualmente aquí en Pátzcuaro con este tema de la fisioterapia? Tiene que empezamos hace ya 10 años. 10 años. Ya llevo 10 años aquí en Pátzcuaro.
El proyecto realmente era un proyecto a corto plazo al principio, pues como todo, ¿no? Como todo emprendedor dice, no, pues si me va bien, pues le sigo, claro. Si no me va bien, pues a buscarle, ¿no? Entonces empezamos con los primeros 3 años, empezar a tener equipo. El equipo, que era también otra de las dificultades, otro de los procesos que teníamos que hacer, porque pues obviamente yo me vengo sin equipo, sin nada, entonces vendo mi carro, vendo mis cosas, vendo todo para poderme hacer de pequeños equipos. Entonces empiezo a tener, afortunadamente el trabajo, empezamos a dar resultados, empieza a dar la información de boca en boca con los pacientes y empezamos de poco a poco a comprar equipos en su modalidad muy funcionales, ¿no? Okay. Empezamos a mejorar las condiciones del equipo, del espacio donde lo tenemos. Y pues bueno, en corto plazo, a los 3 años ya teníamos un área pequeña de fisioterapia. El hablar de fisioterapia, hablamos de hacer estimulación. Okay. ¿Sí? La fisioterapia es estimular, es desinflamar una lesión muscular, una articulación, ¿sí? Yo, como dice la película de Ratatouille, ¿no? Todos pueden cocinar, en este caso aquí todos pueden hacer fisioterapia. Okay. La fisioterapia es muy sencilla de hacer. Lo que hay que hacer es saber cómo hacerla, ¿sí? Y la rehabilitación es diferente. La rehabilitación es rehabilitar al paciente que está lesionado. Entonces empezamos a hacer un área de rehabilitación, un área de fisioterapia, un área de rehabilitación. Y empezamos poco a poco hasta tener ahorita un espacio de rehabilitación en el cual contamos con una alberca, una pequeña alberca para que hacemos rehabilitación en agua, tina de hidromasaje, ¿sí? Ya un área especial de fisioterapia y pues bueno, ya en la especialidad, en una subespecialidad que tenemos, que es la medicina regenerativa celular, que ya ahorita ya es el nivel más alto. Más alto. Caso. Pero ya 10 años tenemos ya aquí en Pátzcuaro. Ok, bueno, pues para nuestra audiencia ahí tienen información bastante relevante, ya 10 años de experiencia, bueno, más años de experiencia, pero 10 años de práctica aquí en Pátzcuaro, en donde ustedes pueden encontrar un montón de cosas que vamos a hablar de ellas un poquito más adelante. Y quiero pedirte permiso, Luis, para hacer una pequeña serie de preguntas rápidas. Esto con la intención de que la audiencia te conozca un poquito más, de que podamos saber un poquito más de ti antes de entrarle ya de lleno, porque vamos a hablar justamente de la fisioterapia, vamos a ahondar un poquito más en ello, pero sobre todo de este tratamiento regenerativo celular que considero que es muy importante para que ustedes en casita y en donde sea que nos estén escuchando puedan tener esta información. En estas preguntas rápidas, ¿algún libro que nos recomiendes, Luis? Híjole, fíjate que me encantan los de Dan Brown, okay. ¿sí? El Código Da Vinci, El Secreto, ahorita más allá del secreto, o sea, esa parte, esas historias, esa parte emocionante que te lleva al pensar lo que había y lo que no había, creo que es muy interesante. Creo que es uno de mis libros favoritos. Ok, aparte Dan tiene una manera impresionante de conectar todo con todo. Sí, imaginariamente. En esa narrativa es genial. Exactamente. Ok, gracias. ¿Algún lugar favorito aquí en Pátzcuaro? Fíjate que hay dos lugares que se me hacen... uno, que siempre a veces lo he criticado, pero... parte de la Plaza Grande, obviamente. La plaza es majestuosa. Toda el área muy bonita, todo lo que conlleva 11 patios, toda esa parte es muy bonita, se ha recreado muy bien, pero siempre he dicho, la Plaza Grande no es Pátzcuaro, no es solamente Pátzcuaro. Entonces creo que también ahí tenemos un proceso que se tiene que trabajar con los demás lugares. Hay lugares muy bonitos aquí en Pátzcuaro que les falta explotar, no solamente como lo es la Plaza Grande. El Estribo también es otro de las áreas muy bonitas, muy importantes, que creo que también se le tendría que dar otro poquito más de emoción para poder hacer actividades hasta de alto impacto en esa zona. Entonces son dos lugares muy bonitos que a mí me gustan. Ok, maravilloso, la verdad es que sí, ambos lugares son bellísimos, uno completamente natural con una vista preciosa y el otro pues que nos habla de toda la arquitectura y toda la historia que tiene este pueblo enmarcada justo en la Plaza Grande. Ok, ¿algún hábito que nos recomiendes, Doc? El tomar agua. Ok. El tomar agua, fíjate que yo de todos los pacientes, y me incluyo muchas veces como médico, a veces no tomamos la suficiente agua para estarnos hidratando, para tener un buen funcionamiento metabólico. El tomar agua no solamente es el de que me tomo el cafecito, me tomo en la hora de la comida, no, sino que tener un hábito en el tomar constantemente agua.
Yo creo que eso es lo que nos falta a muchos. Si tomáramos demasiada agua, la suficiente agua de 2 litros como mínimo al día, creo que estaríamos en otro proceso metabólico y mejorando más. Ok, y ahí te voy a hacer una preguntita extra, porque luego la gente piensa que los 2 litros se los tiene que tomar de una, ¿no? Entonces, Sí. ¿cuál sería la mejor opción para Sí, tener esta parece que me hidratación? dicen 2 litros, no, me voy a poner lleno, no, ¿cuándo? No, los 2 litros de agua no es de una sola tomada, es un proceso que debes de tener alrededor de 12 horas. En 12 horas tienes que regular un proceso de 2 litros. 2 litros en 12 horas no es nada. Sí, no es nada. No es nada, entonces considero que 1 litro en el transcurso de la mañana a la tarde y el otro litro en la tarde es adecuado, ¿no? El levantarse temprano y te tomas un vaso de agua, ya tu metabolismo está cambiando. Sí, porque digo, 2 botellas de 600 mililitros de refresco de cola, pues ya hacen 1 litro y Fácilmente. cacho, entonces sí, y esas sí son rápidos. Exactamente, y 2 litros de refresco que ves a los niños que llevan a su casa y en una sentada se lo O la toman. chela, ¿no? Porque las micheladas de a litro esas entran rápido y son varios. Rapidísimo, exactamente. Ok, gracias, Doc. Vamos a continuar con estas preguntitas. ¿Dónde son las vacaciones preferidas de Luis? 2 áreas. Las vacaciones preferidas, playa. ¿Sí? Ok. Y cuando se puede, a campo. A mí me encanta acampar. Me gusta mucho. Hacía mucho yo rappel, hacía Ok. mucho senderismo. Tenemos unas áreas también que deben ser explotadas. Digo, no tanto también porque si no la contaminación, si le llevas más gente, la contamina más. Ujú. Pero alrededor de aquí de Uruapan, sí, hay muchas áreas muy bonitas verdes para acampar, para escalar, para hacer rappel, senderismo, impresionante. Playa es una de las que me gusta también más. Digo, los días de playa, pues Sí, los definitivamente. disfruto uno mucho. Ok, fíjate que la parte natural sí, la verdad es que tenemos muchos lugares, pero también no se conocen. Sí, no sé. Entonces creo que ahí hace falta también tener información. En algún momento, bueno, nos vamos a dar a la tarea de invitar, porque tenemos también algunos conocidos que son guías de senderismo, que tienen toda Sí. esta información y creo que valdría la pena. Demasiado. Creo que vale la pena porque aquí en Pátzcuaro no hay un grupo de senderismo como tal, que yo sepa, no hay por ejemplo en Uruapan y Morelia sí hay grupos de senderismo que cada 8 días están haciendo senderismo en su región, ¿sí? Incluso en Uruapan hay un grupo de senderismo que ellos hacen en toda la región de Uruapan y uno piensa el decir es que está peligroso, ¿no? No, realmente en esa área metiéndose a senderismo, pues realmente vas a la naturaleza, ¿no? Entonces, sí hace falta alguien que se guíe, que nos guíe en la parte de conocer más lo que tenemos. Sí, porque aquí alrededor también tenemos para aventar para arriba, justamente. Y además ya lo Claro. escucharon, es recomendado por los doctores, entonces creo que vamos bien. Ok, Doc, descríbete por favor en 3 palabras. Honesto, sí, que siempre he sido honesto con pacientes en mi vida. Trabajador, me considero así completamente al trabajo y necio. Necio, yo creo que los médicos somos muy necios en la parte, a veces tanto uno como paciente es uno bien necio. Y necio porque siempre hay cosas que que me enfoco a hacerlas y soy necio Ok, persistente. persistente, constante. Ok, me agrada. ¿Qué es lo que motiva precisamente al doctor Luis a ser necio y persistente todos los días? Una, mi familia. Creo que la familia es uno de los motores importantes también que te impulsan a trabajar día a día y a ser mejor cada día. Y realmente te soy sincero, mis pacientes. Ok, Mis pacientes son los que motivan también el hecho de seguir cada día esforzándote más, en conocer más, en estudiar más, en el proceso de tratamiento que le vaya bien al paciente. sí. Si al paciente le va bien, tú te sientes bien. Dices Sí, tú, claro, pues, ese es mi motivo, ¿verdad? Estoy trabajando para algo que me gusta hacer y estoy trabajando algo para quien está mejorando. Entonces es un aliciente muy bueno. Ok, es la prueba de tu trabajo, claro, Claro. el resultado. Bien, ¿cómo describirías, Doc, tu trabajo en una frase? Salud. La salud creo que es ante todo la mejor parte de tener una calidad de vida. Calidad de vida. Calidad de vida. Calidad de vida. Me parece perfecto, porque sí tienes razón, si no hay salud, lo demás sale sobrando. Claro. ¿Qué es lo que más disfruta Luis de su trabajo? Yo la mejor parte de mi trabajo es el ver el resultado.
Okay. El ver el resultado. Realmente hemos tenido resultados con pacientes que a veces uno ni se la cree, ¿no? Dice, me llegó el paciente en silla de ruedas y ahora sale caminando. Okay. O sea, a veces es impresionante el trabajo que se puede llegar a hacer con constancia, con una constancia del paciente y pues obviamente con las herramientas que uno les da para poder hacer un trabajo y una recuperación. Sí. Esto es el aliciente de esto, ¿no? El que se siente uno realizado y que además el paciente te lo agradece y el paciente pues se ve el resultado, ¿no? Sí, claro. Ese es lo mejor del trabajo. Ok, y bueno, para terminar esta pequeña sección de preguntitas rápidas, por último me gustaría preguntarte, Doc, si pudieras aprender algo nuevo, ¿qué sería y por qué? Algo nuevo. Todos los días se aprenden cosas nuevas, ¿sí? Hasta de los mismos pacientes, de los niños, de adultos, de todos. Yo aprendo todos los días de ellos, ¿no? Cosas nuevas que uno, hasta palabras nuevas, porque de repente llegan pacientes que te dicen, es que me atarqué. Ok, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? Le buscas en el diccionario y no existe, ¿no? Entonces, ya cuando descubres qué es eso de que me atarqué, de que me andaba ahogando, entonces dices tú, bueno, ya aprendí una nueva palabra hoy. Un modismo, entonces empiezas a aprender cosas nuevas. ¿Qué es lo que yo me gustaría aprender y que sigo en esa parte hoy en día en la medicina regenerativa celular? Hoy en día van a empezar a hablar y van a empezar a escuchar mucho de la medicina ortomolecular. Ortomolecular. La medicina ortomolecular es hoy en día una de las áreas donde desgraciadamente, lo digo en la parte médica, que anteriormente te decía, come bien, aliméntate bien, ¿sí? No necesitas vitaminas, tus vitaminas están en la alimentación. Hoy en día si te digo aliméntate bien, pues te vas a alimentar de pesticidas, te vas a alimentar de hormonas, sí. Te vas a alimentar de alimentos procesados, entonces donde ya no tiene la calidad de ese alimento. Claro. Entonces el decirte aliméntate bien ya no es la funcionalidad. Ahora el aliméntate bien es, en la medicina ortomolecular, son tratamientos que sacan a base de cápsulas. En estas cápsulas, estas medicinas ahora tienen las suficientes aminoácidos, proteínas, vitaminas necesarias que van a sustituir la alimentación, ¿sí? Entonces, hoy en día la medicina ortomolecular, que es una de las áreas que me gustaría y que próximamente es la que voy a estudiarle, okay. Es en el área de medicina ortomolecular. Es esa parte de decir, pues bueno, pues tu bistec ya no tiene las condiciones de una proteína, pues te vas a comer tu bistecito, pero ahora te vas a tomar este suplemento. Sí. Sí, claro. O complemento, porque es diferente complementar que suplementar. Sí, sí, sí. Y no hablamos de cosas naturistas, porque luego nos confundimos mucho con la parte, es que yo tomo cosas naturistas. Pues no, naturista está disfrazado con medicamento. Un naturista no te funcionaría al 100%. El natural es más lento, pero es más natural. Sí, fíjate qué importante esta parte, digo, ya ahorita para entrar de lleno al tema del tratamiento de células madre, pero esto que nos comentas, porque es verdad, ya no podemos tener una sana alimentación, por decirlo de alguna manera, a grandes rasgos, porque justo, aunque yo diga que voy a comprar las cosas al mercadito de mi casa, claro, el origen de las cosas ya contiene toda esta situación que merma la calidad de los alimentos, exacto, aunque nos lo quieran disfrazar en todos los niveles, ¿no? Sí, no, en todos, incluso... tenemos el trueque, ¿no? Y en el trueque, yo me he dado cuenta en el trueque, en el famoso trueque, que hay gente que los alimentos los va y los compra porque ya son más baratos, ¿no? Uh-huh. En tiendas comerciales. Y los vienen a cambiar. Sí. Entonces, pues yo te doy uno malo y tú regrésame algo de tu huerto, ¿no? Entonces, pues esa parte también pues es mala, ¿no? Entonces ya realmente no sabes qué estás consumiendo. Sí. Y hoy en día consumir alimentos de buena calidad, estamos hablando que pues sí, tendrían que ser orgánicos. Y un orgánico, ¿cuánto te va a costar? ¿Un huevo? Sí. Tan siquiera el huevo, de granja, el huevo de rancho. 60 pesos la docena, creo. Y te comes media docena. No, bueno, sí. Una familia, dice, pues no te alcanza, ¿no? Sí, sin problema. Si yo, por ejemplo, en mi casa, tu casa, Gracias. que somos 2 personas ahorita, a veces en el desayuno simplemente se van 4, 5, dependiendo, ¿no? Y somos 2, entonces... Sí, y más aparte si vas a hacer un pastel o si van a hacer algo que contenga, ¿no? Sí, entonces,
Y aparte la leche, pues la leche ya no es la misma leche de antes del botecito que te vendían, ¿no? Sí, exacto. Y ahorita yo creo que el 90% ya bueno, no sé, aquí en Pátzcuaro, yo creo que el 90% ya si tú sales y preguntas qué leche consumes, pues es de cartón. Sí, por supuesto. Sí. Sí, por comodidad y por otras cosas también. Claro. ¿No? Ok. Bien, bueno, pues para que la audiencia ahora sí entre de lleno a este tema, Doc, ¿qué es propiamente el tratamiento de células madre que tú estás realizando? Claro, mira, tratamiento celular muchas veces se confunde cuando uno habla de células madre. Uh-huh. Muchos me dicen, es que yo ya me puse células madre, ya me pusieron células madre y estoy tomando medicamento con células madre. Porque hoy en día en televisión, Ajá. en internet, pues hay muchísimos productos que te los venden como células madre, ¿no? Pues que las pastillas que tienen células madre, hasta el shampoo tiene células madre. Pues no son células madre. O sea, la célula madre estamos hablando de una célula sana, madre, que viene realmente pues de la mamá, ¿sí? De la madre. Las células madre que yo trabajo se le llaman células madre mesenquimales, porque vienen de un área que se llama mesénquima. ¿Sí? En este caso lo sacan de cordón umbilical. ¿Sí? El cordón umbilical del bebé, ¿sí? Es un cordón umbilical, que se le llama gelatina de Wharton. Es un cordón umbilical en el cual contiene dos venas, bueno, una arteria y una vena, en la cual contiene células que pasan la nutrición del bebé hacia la mamá y viceversa. Pues en Guadalajara hay un laboratorio, ¿sí? El mejor laboratorio a nivel internacional en reproducción celular, en los cuales ellos toman la parte de cordón umbilical y sacan la sangre de ese cordón. Y esa sangre la cultivan, hacen un cultivo. Y son células vivas, son células sanas. Okay. Les hacen un proceso de que sean células sanas, que sean células compatibles con todo ser humano. ¿Sí? Tienen una compatibilidad. Y tenemos hoy en día la oportunidad de pedir células madre humanas. Okay. ¿Para qué? Para regenerar. ¿De dónde salen las células madre? De cordón umbilical. Hay células madre que las podemos sacar de nuestro propio cuerpo. Uh-huh. Hay células de grasa. En la grasa tenemos células madre, sí, son células madre, son células que van a regenerar a otra célula. De la médula espinal, se puede también tomar, ¿sí? O de hueso, uh-huh. ¿Sí? Pero hay pacientes que me dicen, oiga doctor, pues yo tengo células madre, pues sáquemelas a mí. ¿Cuántos años tienes? ¿Sí? 50 años. Pues sus células son de 50 años. No se va a comparar con una de recién nacido, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, lo preferible es sacar células madre de recién nacido. Y en este caso, en el banco de células madre que está en Guadalajara, lo podemos utilizar. Okay. ¿Sí? Las pedimos las células madre para diferentes tipos de procesos. Ok, entonces digo, me voy a ver en la necesidad de comentar esto, pero lo creo necesario porque luego con la información cuando no ponemos atención nos confundimos. No quiere decir que yo como tu paciente, Doc, tengo que ir a buscar a mi mamá para que saque las células madre del cordón umbilical, que tal vez tenga guardado mi mamá, espero que no, nunca le he preguntado, porque eran las mías, ¿no? O sea, estamos hablando de que este laboratorio hace células de extracciones de diferentes cordones umbilicales, pero con una compatibilidad para todos los humanos. Entonces, no necesitan ser las mías ni las de mi familia ni nada. Okay. No, sí, que justamente muchos pacientes me llegan y me dicen, mi mamá guardó el cordón umbilical, de ahí lo puedo sacar. Un té. Eso ya está momificado. Eso ya no funciona. Anteriormente, este banco de células madre de Guadalajara se dedicaba a la crioconservación de cordón umbilical. ¿Sí? La mamá llegaba y le decían, oye, ¿quieres guardar tu cordón umbilical de tu bebé para si tuviera alguna enfermedad, algún cáncer o algo? De ahí se puede utilizar. Eso es lo que hacía este laboratorio. Sí. Okay. Con el paso del tiempo, pues obviamente se fue mejorando las técnicas y para ver la compatibilidad. Y ahora ya no es necesario. Todavía lo siguen haciendo, todavía se puede guardar. Como servicio. Pero ahora ya es compatible con todo ser humano. Ya lo que hace el laboratorio es capta madres primerizas, quieres donar tu cordón, sí, les da el seguimiento, que sea una mamá joven, que sea una mamá que no tenga enfermedades, que el proceso de su embarazo sea normal, ¿sí? Y para que todo el proceso celular sea el adecuado. Entonces ellos ya toman estas células y las reproducen por miles y miles y miles de millones de células madres. Sí, porque aparte se ocupan varias, ¿no? Es como que ocupes dos, ¿no? Exactamente, no. Y hablamos de células madre, que es ahorita, aquí en México realmente hablar de células madre es como el boom, uh-huh. ¿Sí? En Europa ya hablar de células madre ya los ponen hasta en hospitales, ya es algo muy común.
Más ya accesible están también. más accesible. Allá ya estamos hablando de exosomas, que son ya células más específicas, de células NK, que son mucho más específicas ya para cáncer, ya células, ya tratamientos celulares que ya los hay ya en México, pero todavía estamos muy atrasados en la parte de hacer entender al paciente. Lo entiende cuando tú le das una información clara y precisa. Claro. Pero es bien difícil con los médicos, muy complicado. Que era fue otro de los retos que yo tuve aquí en Pátzcuaro, el hablar de células madre. Hay médicos que decían, eso no sirve, eso te están robando, como células madre, eso no funciona. Y yo le decía al paciente, pues es que el doctor está de acuerdo, porque estoy de acuerdo con él, porque él no sabe del tratamiento. Y si no sabe hablar de células madres, porque él no las ha utilizado y no sabe su funcionamiento. Sí, claro. Y estoy de acuerdo, pues si no sabes, pues tú vas a decirle si no sirve. Sí, además yo creo que aquí, y digo sin pisar callos, que de todas maneras siempre lo hacemos, ¿no? Pero justamente cuando te dedicas a algo, en este caso la medicina, pero yo creo que se presenta en todos los casos, Doc, te encierras tanto en lo que ya conoces y en lo que te dedicas, porque también es un mal que quiero mucho a mi pueblo, pero también siempre lo he comentado, no nos gusta capacitarnos. Entonces, cuando no avanzas, el conocimiento avanza, digo, simple y sencillamente en la carrera, por ejemplo, ustedes, son 5 años y luego son el servicio y luego es el internado y la especialidad, entonces son como 900 años ahí estudiando. Pero justamente yo me imagino porque pasa, te avientas esos 5 primeros años, pero a lo mejor lo que estaba en boga cuando entraste, a esos 5 años ya cambió y ya hay otra cosa y ya es diferente. Y no siempre lo viste porque ya no forma parte de tu programa de estudios, ¿no? Exacto. Entonces, cuando sales, obviamente la parte teórica y la parte de avance científico, pues se hacen eso, avanzar, caminar. Pero sí he detectado que hay mucha gente que ante lo desconocido no investigamos y lo rechazamos en automático, ¿no? Porque no vamos a preguntar. No, ya me dijo mi doctor que eso no sirve, y digo con todo respeto para todos los doctores, a lo mejor tu doctor ya tiene 85 años, ¿no? Y ha sido el mismo que ha visto a la familia durante todo el tiempo, y el doctor ya no sabe ni de qué le estás hablando. Exacto. Y no es mala onda, pero sí pasa. Sí. Ok, ¿cómo aplicas tú este tema de células madre en el tema de la fisioterapia? Claro, mira, ahí es donde empezamos a hacer un protocolo de atención. El paciente que llega conmigo, un ejemplo, vamos a empezar el ejemplo de una columna, que es muy común. Lo que más atiendo yo aquí en Pátzcuaro es atención de rodilla y columna, son los que más pacientes me llegan. Una lesión de columna, el paciente cuando me llega por un dolor. Llega el dolor del paciente de la columna, que cargó cosas pesadas, que ya lleva mucho tiempo con dolores del clásico ciático, ¿no? Del asiático, me dicen ellos. Del asiático, un dolor asiático. Un dolor asiático. Entonces, llegan con dolor de nervio ciático y, pues bueno, la captación del paciente es la valoración. Yo hago una valoración del paciente, mando a hacer estudios, en este caso, si se requiere una resonancia magnética para identificar el daño de la columna. Ya identificamos el diagnóstico, son hernias de disco. Las hernias de disco, lo que hacemos, una hernia de disco es que en la columna se comprime las dos vértebras y te comprime al empaque que tenemos en la columna. Y eso se comprime y te comprime al nervio. Esa es la hernia y ese es el dolor que se genera en la columna lumbar. Una vez que hacemos el diagnóstico, empezamos a hacer un protocolo de fisioterapia. Primero hacemos fisioterapia. La fisioterapia, empezamos a hacer electroestimulación, ultrasonido, láser, avanzamos con terapia neural, que la terapia neural es aplicar pequeñas aplicaciones de un medicamento que utilizo que se llama procaína, que es un anestésico, pero utilizamos procaína, DMCO y carboxilasa, que son medicamentos que hacen que las terminaciones nerviosas se paralicen, se anestesien. ¿Sí? Entonces el paciente me va disminuyendo la inflamación y el dolor. ¿Has escuchado de la ozonoterapia? No. La ozonoterapia, que es lo que también utilizo yo, la ozonoterapia es trabajar ozono. ¿Qué es el ozono? El ozono es oxígeno. Con una molécula más. Con una molécula más, exactamente. Sí. ¿Cómo lo hago? Pues de un tanque de oxígeno, lo que agarro es el oxígeno y lo meto a una máquina que mediante descargas eléctricas y otros procesos le mete un átomo más. Entonces lo saco como O3 y se convierte y se llama ozono. El ozono es ozono médico, ¿sí? Hay capa de ozono, que es la misma función, ¿sí? Está el oxígeno arriba y mediante las descargas eléctricas se convierte en ozono, ¿sí? En este caso el ozono médico lo que hago es inyectarlo, infiltrarlo directamente. Se inyecta paravertebral, me refiero que a los laterales de la columna se inyecta a las zonas donde está la hernia. El ozono me va a permitir deshidratar la hernia. Me va a permitir disminuir la inflamación.
relajar la musculatura, llevarle más oxigenación a las terminaciones nerviosas, a los músculos, a la circulación. Okay. Una vez que hacemos un protocolo de tanto fisioterapia como ozonoterapia, entonces entra el tratamiento celular. Okay. Ya que el paciente tenga una recuperación. Si mi paciente recupera en un transcurso de un mes aproximadamente, porque son varias sesiones de terapia y de ozono, el paciente tiene que tener una mejoría alrededor del 60% para poder utilizar células madre. Okay. Las células madre en este caso se utilizan directamente, yo las pongo directamente en la lesión, en la hernia. Y ahí valoramos el proceso de cuántos millones de células ocupen. El mínimo de tratamiento de células va de 10 millones de células madre hasta 300, 500 millones de células madre. Aquí se aplica entre más es mejor, sí, pero entre más es más caro. Sí, por supuesto, justo eso te iba a preguntar. En cuestión de costos, ¿cómo más o menos es el tema? Digo, porque muchas veces tampoco tenemos idea, pero también estoy consciente de que como no prevenimos, ya cuando nos toca resolver ya nos pesa un poquito la cantidad, pero ¿qué tan caro es el tema? No es, viendo la comparación, una comparación de costos con una cirugía, pues nada que ver. Una cirugía, y obviamente pues nadie se quiere someter a un acto quirúrgico de columna por los miedos y riesgos que hay de quedar sin caminar, ¿no? Sí. Un costo de una cirugía de una hernia de disco viene alrededor de unos 300, 400 mil pesos, ¿no? Sí. Si tienes seguro, pues te va en 3, 4, 5 años te resuelven el problema, ¿sí? Si es que te toca. Sí. En el área privada, pues igual, ¿no? El costo es demasiado elevado. No hay garantías, en medicina no hay garantías. No es como te quito una pieza y te la pongo y si no sirve te la vuelvo a cambiar. Sí, por supuesto, no existe. Aplica parecido a esta área de celular. La única diferencia es que acá estamos utilizando un método alternativo. El tratamiento terapéutico, nosotros tenemos terapia de 100 pesos por sesión, que es son costos muy accesibles. Tratamientos con con ozonoterapia, la aplicación está en 350 pesos la aplicación. Claro, son alrededor de 10, 15 sesiones de terapia que hay que estar aplicando. Y un tratamiento celular aproximadamente tiene un costo de una aplicación de 25 millones de células madre, que es lo que yo aplico, tiene un costo aproximadamente entre los 15,000 hasta los 30,000 pesos aproximadamente. Claro. Entre más células, repito, es mucho mejor, los costos se elevan muchísimo más, ¿sí? Pero es mucho mejor, da una mejor calidad. Yo generalmente ahorita estoy aplicando 25 a 50 millones de células madre en columna, con costos alrededor, en costos en total, ¿no? Se va a venir gastando el paciente alrededor de unos 30,000 pesos más o menos aproximadamente. Nada que ver obviamente con una cirugía, repito. Todos los pacientes que ya vienen tocados por toda la comunidad de médicos. Entonces, cuando utilizamos estos tratamientos y el paciente mejora, pues obviamente sin duda alguna dice, pues voy a hacer el esfuerzo, y hacen el esfuerzo por hacer un tratamiento de este tipo. Y obviamente, pues lo mejor es cuando ves el resultado. Sí, por supuesto. Sin embargo, sí no podemos dejar de lado el tema del esfuerzo, porque actualmente en temas de economía, la verdad es que ha fluctuado demasiado y la población, digo, no nada más en Pátzcuaro, a final de cuentas en toda la República ha tenido golpes fuertes. Pero es importante que ustedes sepan que los costos, bueno, pues varían en estos rangos, pero que también es mucho mejor tener un tratamiento así cuando es necesario, porque aquí también quiero hacer este paréntesis y dejar bien claro, no estamos hablando de células madre de estas comerciales que nos venden en el shampoo, ya lo decía el doctor, no estamos hablando de un tratamiento para que se me quite la arruga del ojo, no, estamos hablando de un tema ya muy específico, en un tema de lesiones lumbares. Entonces, sí es mejor prevenir, yo creo que todos debemos ir a checarnos de vez en cuando, por lo menos una visitada al doctor, y en este caso, si tenemos dolores de columna, dolores de justo el nervio ciático, de la rodilla, que ya estoy enumerando los que yo tengo y que voy a ir a visitar al doctor, yo creo que es válido que tengamos este chequeo, este diagnóstico, para empezar a prevenir lo que luego puede venirse en una situación más complicada. Pero sí entender que estamos hablando de este tipo de lesiones y un tipo de tratamiento específico para esta situación. Qué bueno que tengamos gente capacitada y preparada en Pátzcuaro para poder atender este tema, porque me decías, y aquí te quiero preguntar, Doc, que te llega mucha gente con, obviamente, los dolores de espalda, me imagino que dolores de hombro, dolor de rodilla, el tema del nervio ciático. ¿Todos estos es por trabajo? Sí, el 90% de los pacientes son por trabajos de alto impacto, muy extenuantes, la jornada de campo.
sí, demasiado albañilería, Ujú. sí, tenemos muchísimo gente de albañilería en la ciudad y pues estos trabajos son pesados y nos llegan a generar lesiones de este tipo. Y la otra, que hay una muy importante que, no es que hacer una investigación Ujú. es un poquito más complejo. Pero fíjate que yo he detectado a lo largo de ahorita de los 10 años, en la comunidad de Janitzio, Ujú. ¿sí? Y alrededor, tú sabes que las guarecitas Ujú. utilizan su refajo, Sí. ¿sí? Entonces, hubo una temporada que empecé a tener mucho paciente de Janitzio, de Iguazio, de la Ribera, con lesiones de columna Ok. importantes, que les mandaba a hacer radiografía y veía una columna Desviada. completamente desviada. ¿Y cómo puede caminar así? Entonces, constantemente empecé a tener este tipo de pacientes y me empecé a dar cuenta el por qué era. Ok. Pues que resulta que pues este tipo de pacientes, pues obviamente ellas por la cultura, desde niñas las fajan. Sí. Desde niñas es el refajo y bien apretado para que no se te caigan las naguas. Sí. Y tienen la cultura de toda su vida utilizarlos. Digo, ya ahorita vemos ya muy poco, ¿no? Porque ya ha Sí. evolucionado mucho más. Pero todavía aquellos pacientes que llegan a utilizar este tipo de refajos tienen marcada completamente la cadera, ¿eh? Sí, claro. Tienen una caderita, sí, así, Sí, 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 por supuesto. por el refajo. ¿Pero qué hace el refajo? Pues está comprimiendo la columna. Y a través, imagínate, de 40, 50, 60 años, pues el daño de la columna es completo. Sí, y además son mujeres que cargan mucho, porque bueno, Aparte. habrá que ser justamente honestos en ese tema. Muchas de las mujeres de la Ribera que utilizan esta vestimenta tradicional Ujú. vienen aquí, por ejemplo, a Pátzcuaro en un tema de venta. Claro. Entonces, es cárgate al niño en el rebozo, cárgate los Aparte. canastos y además, bueno, pues de venida todo lo que vas a vender. Y de regreso, si tristemente no vendiste todo, te regresas con lo que no vendiste, más aparte todo lo que compraste que tienes que llevar a casa. Entonces, sí están Exactamente. acostumbradas a cargar mucho peso. Sí, sí, sí. Entonces, ese es uno de los factores más muy importantes en este aspecto, ¿no? Que claro, cuando tú se los das a entender, pues ellos me dicen, pues es que esta es mi tradición. Sí, claro. Sí, sí, Y sí. pues aunque tú le insistas y que le digas, es que ya usé otro, no. Entonces, Sí, ahí es el proceso de, bueno, ok, está el daño, pues vamos a tratar de recuperar ese daño y de tratar claro. de mejorar. Como yo le digo a mis pacientes, lo que llegan y me dicen, ¿me va a curar? No, yo no curo. O sea, Sí, yo claro. no la voy a curar. El daño que trae es irreversible, pero yo voy a mejorar las condiciones Sí, que claro. tiene. Voy a tratar de hacer menos el proceso de dolor, de desinflamar, de mejorar sus condiciones. Entonces, en ese aspecto, pues les ayudamos en todo el proceso fisioterapéutico. Ok, y esto es importante también, audiencia, porque no se trata de vender humo, no se trata de decir, Claro. vas a entrar y de aquí vas a salir ya perfectamente bien. No, entiendo también, Doc, y yo creo que a usted le pasa mucho, que la mayoría de nosotros como pacientes, sí lo que buscamos es un tema, además de rápido, Ah, que me sí. solucione la existencia, Sí. ¿no? Sin hacerme cargo también irresponsable de todo lo que yo hice para llegar a este punto. Exactamente, sí, y ahí cabe mencionar mucho la parte de las enfermedades metabólicas, Ok, ¿sí? Yo creo que de 10 pacientes que tengo, 8 son diabéticos, ¿sí? uf, Hay muchísimo paciente diabético y muchos que me llegan conmigo del dolor de la rodilla, el dolor de la columna. Oiga, doctor, es que el ciático, ¿te lastimaste? No, pero empecé de repente. Oye, ¿eres diabético? Sí, pero de ahí estoy bien. Yo vengo por la columna. A ver, espérame. O sea, sí, no te voy a ver nada más la columna. O sea, sí, claro, es integral. Yo trabajo integral. O sea, trabajo, ok, valoro columna. Sí traes un daño en columna, pero ¿cómo está tu azúcar? ¿Cómo está tu diabetes? No, ujú, bien, ahí estoy bien. No, 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 estoy bien. A ver, tú bien. Checamos, mandamos a hacer estudios y el paciente está descontroladísimo. sí, Y cuando le digo al paciente, oye, ¿qué quieres? ¿Caminar o diálisis? No, pues mejor caminar. Oye, ¿la diálisis? No, pero ahí no hay problema. Es que no tienes no sabes la magnitud del sí. problema. Creo que primero atiéndete la diabetes. Te voy a trabajar para un proceso de diabetes y después te trabajamos a la par el problema de columna. Porque sí, Sí, es impresionante la parte de que el paciente no se hace responsable o no quiere entender el que es una diabetes. sí, Y sí, ese sí, es el sí. problema. Y al principio el problema, cuando controlas la diabetes y controlamos el paciente que mejore condiciones metabólicas, el dolor automáticamente mejora Sí, claro. Sí, por y, las mismas y condiciones. recupera.
y no necesitamos hacer tanto trabajo, porque aquí no es vender por vender. Sí, claro, por supuesto. Justamente es el tema, porque digo, no es mala onda, pero en muchas ocasiones sí tenemos publicidad, sí escuchamos estos anuncios que parecieran ser milagrosos, Claro. que pareciera ser de una sola visita, ¿no? Así Y de es. poca inversión para poder quitarnos absolutamente todos los padecimientos. Y en internet está cómo hacer una bomba, ¿eh? Sí, claro. Y te metes y ves milagros, tratamientos milagrosos y de todo. Sí. Y como dices, todo quieres a la primera y rápido. Sí, sí, justamente. Entonces hay que cuidarnos, audiencia, de esta parte como les decía en un principio, investigar, escuchar, preguntar, cuestionen todo. No Claro. porque lo comenten, digo, por ejemplo, en este programa o porque lo vean en algún otro video en TikTok, Facebook y demás, que sus referencias no sean esas. que sí sea un tema de investigación, sobre todo cuando se trata de necesidad. Y si usted no tiene necesidad pues tampoco ande malinformando ahí con lo que usted vio en algún lado. Sí, porque la vecina le dijo. Sí, porque puede ser muy peligroso. Ok, Doc, para ir cerrando la entrevista, me gustaría que nos compartieras en dónde te encuentras, la dirección, cómo podemos contactarte, si tienes alguna red social, Claro. para que la audiencia pueda también visitarte. Sí, gracias. Estamos en la calle Benito Juárez, número 12, en el interior del Hotel Pedregal de San Luis. Estamos entre la cancha del Santuario y el jardín de Niños Ángel Salas Bonilla. Ahí, es una subida muy ardua, ahí un Sí, poco está pesadita. difícil, un poquito pesada, que los mismos pacientes me dicen, doctor, ¿cómo voy a venir caminando y cómo voy a subir? Pues ese es el reto. Sí, es la prueba Esa para es ver la cómo prueba estás. para que subas, te cuesta subir, pero ya después ves que sí puedes hasta correr. Entonces estamos en el interior del Hotel Pedregal de San Luis. Ok. Trabajamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde, 3 de la tarde a 8 de la noche. Los teléfonos son 4432 307721 y 434 34 241 33. Ahí pueden sacar cita con todo gusto, se realiza la cita, hacemos la valoración, el costo de valoración está en 600 pesos, la consulta, y ahí valoramos el proceso que tengamos que realizar, ya sea terapéutico, regenerativo, celular o metabólico, en dado caso que se tenga que realizar algo de este tipo. Redes sociales, en Facebook nos encontramos como Clínica de Fisioterapia y Rehabilitación Fisitep, ¿sí? Okay. Estamos ahí en Facebook únicamente por el momento. Y bueno, pues próximamente por ahí vamos a tener algunos cursos también que vamos ya a estar implementando. Afortunadamente ya tenemos, bueno, aquí en Pátzcuaro ya hay una escuela de fisioterapia, Okay. hay una escuela de fisioterapia, entonces pues darles también oportunidad, ¿no? A los nuevos terapeutas que están saliendo, que como toda buena materia y como toda materia nueva, pues salen como nuevos, Sí. salen con falta de experiencia, y entonces pues darles oportunidad también a muchos de ellos de que puedan tener una buena experiencia y una buena práctica también que se puedan generar. Nosotros estamos abiertos completamente, yo no me niego a ningún proceso ni enseñarles, ¿sí? Claro. Realmente yo creo que eso es lo que deberíamos de tener muchos médicos, de no cerrarnos en los procesos de enseñanza. Si yo sé hacer algo para el beneficio de mi gente, pues lo tengo que difundir, ¿no? Y le tengo que decir al otro doctor, mira, haz esto. Que afortunadamente aquí hay varios ya médicos que están informados en lo que se hace y ellos mismos están ofreciendo los tratamientos a sus pacientes. Yo con alumnos que hemos tenido, igual les enseño a hacer aplicaciones, les enseño sobre todo a hacer diagnóstico, porque necesitan tener un diagnóstico. Y pues en la fisioterapia salen pensando que son médicos, entonces pues no. Sí, es diferente. Y esa parte, qué bueno que la tocas, Doc, porque sí la gente tiene que entender las diferencias que existen entre cada una de las prácticas, que no quiere decir que no estén dentro del área de la salud, pero que sí hay ciertas distinciones. Tuvimos aquí a una invitada también que es psicóloga y psicoterapeuta, y ella también nos decía la diferencia entre un psicólogo y un psicoterapeuta, ¿no? y sí, o sea, creo que tenemos que aprender también nosotros como población y como personas a investigar un poquito y entender qué es lo que ocurre. Y algo que dijiste que me parece bastante bien, el conocimiento, yo siempre he creído, Doc, que se hizo para compartirse, no para reservarse. Entonces, sí, también padecemos de ese mal en México, y me atrevo a comentarlo con todo respeto, claro, de que lo que yo aprendo me lo quiero guardar y no se lo quiero compartir a nadie, porque no nos gusta la competencia, pero la competencia es sana y la competencia es lo que nos hace crecer. Aquí en este sentido, por último, para cerrar, Doc, te preguntaría, a las personas que probablemente quieran iniciar
En este tema que tú ya llevas el camino recorrido de la fisioterapia, como a estos chicos que pueden estar estudiando, chicos y chicas en esta escuela, ¿qué les recomiendas tú? ¿Cuáles serían las palabras de recomendación tuyas para iniciar en este camino? Uno, siempre yo les he comentado, les he dicho que la fisioterapia, la medicina, el área de la salud, no es una receta de cocina. No es como el de que dolor de estómago, déjame ver para qué le doy y se hace, ¿no? Entonces están muy enfocados muchas veces el fisioterapeuta, que les indican mucho el de que tú nada más vas a hacer esta actividad y con esto nada más. Tú no te puedes meter en otras cosas. Y pues no, realmente no. La fisioterapia tiene que ser más abierta, tienes que tener la capacidad y el aprendizaje, sobre todo el estudiar, que es lo básico. Tienes que estar leyendo, estudiando, tocando, palpando, haciendo, para que tengas un buen diagnóstico. Entonces, lo principal que yo le digo a un fisioterapeuta cuando inician en estas áreas es estudia. Aprende, pero aprende no de TikTok, no de Facebook, no, aprende de artículos, ¿sí? Métete a hacer trabajo en campo, que toques, porque hay terapeutas que no saben qué es lo normal y qué es lo anormal. Claro, para distinguir. Sí, tienes que distinguir. Entonces, obviamente es con consentimiento, ¿eh? No dice claro. El doctor, vaya ni toquen ahí a quien se les antoje, no. Exactamente. Sí, entonces esa es la parte, la mejor parte de un fisioterapeuta es el reconocer lo que es bueno y lo que es malo en lo funcional, ¿sí? Okay. Y nosotros estamos abiertos a esa parte en la clínica, ¿no? Claro, es clínica privada y pues tampoco voy a dejar que llegue, tócalo, velo, revísalo y hable, pues no. Sí. Pero están ahí con nosotros, estamos explicando, les explicamos todo el proceso, qué es lo que hacemos, okay, qué es lo que se realiza. Y pues bueno, aquí ya hay en Pátzcuaro, he visto que ya hay algunos lugares de fisioterapia, sí, y pues es acercarse a ellos y estar haciendo las actividades, ¿no? La fisioterapia, desgraciadamente, la fisioterapia está muy enfocada a la rehabilitación aquí. Sí. Mucho. Ellos hacen rehabilitación. Quieren sacar una lesión de columna haciendo ejercicio. Uy, sí. Digo, lo pudieras mejorar, pero quítale un problema de una hernia de disco con ejercicio, pues sí, no. Va a mejorar. Pero por eso se encaminaría más a hacer otro tipo de tratamiento. Entonces yo les recomiendo... enfóquense sí más en otros tipos de alternativa también y estudiar es lo principal. Ok, Doc, pues ¿algo más que quieras agregar? Pues agradecerte, Aníbal, muchísimas gracias por el espacio, realmente es una labor que estás haciendo muy buena, realmente. Gracias. El que tengamos un espacio para platicar y dar a entender y conocer los tratamientos que tenemos en mi área, en este aspecto médico. Creo que sí tenemos mucho que ofrecer y que hacer, ¿no? No solamente en lo terapéutico tenemos tratamientos, ojalá más adelante podamos tener nuevamente una plática para poder dar los demás tratamientos que tenemos para enfermedades, sobre todo también, ¿no? En esta área tenemos mucho conocimiento, mucha área que proporcionar, ¿sí? Y no solamente soy yo, ¿no? Tengo un equipo de trabajo en el cual lo podemos hacer y qué bueno, te felicito por esta área. Gracias. Porque realmente el darle una difusión de este tipo, como lo decíamos hace rato, es chisme, pero se va de boca en boca y, claro. Y esto es lo que se debe dar como chisme, ¿no? Sí. Esto y todo lo que se hace y que tengamos el conocimiento que hay en Pátzcuaro, sí, que tenemos aquí. ¿Qué tenemos? ¿Qué actividades? ¿Qué más gente nos puede ofrecer? ¿Qué otros tratamientos o qué otras alternativas, no? ¿Sí? Y qué servicios, porque también no solamente es en el área médica. E incluso por el tema de comparar, digo, yo creo que es válido, ¿no? También saber y pues acomodarnos a las posibilidades y también a las necesidades. Entonces, de ahí nace este proyecto, Doc. Y bueno, pues agradecerte a ti por haberte dado también el tiempo de venir. Este espacio está abierto para cuando tú gustes y cuando tú decidas. Yo encantado de tener más charlas, porque a final de cuentas, entre más información tengamos, yo creo que mejor nos puede ir a todos, definitivamente. Claro. Entonces, pues, el placer de que estés aquí va a ser siempre de nosotros. Y a ustedes que llegaron hasta este punto, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de esto que es Platicando con. Mi nombre es Aníbal Ponce y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias.